conquista, ¿cuál es el motivo? Y bueno, justamente me parece que la realidad del país marca la necesidad de debatir desde la perspectiva de un hombre ligado a las ciencias económicas, ligado a los grupos económicos partidarios como es Daniel Nieto, de vasta trayectoria en los ámbitos universitarios y de economía concreta, y entonces lo hemos invitado para charlar con los simpatizantes, con los vecinos de Moreno, en un momento que hay mucho que decir, mucho que hablar, y más esta semana. Entonces, acá me parece que lo que no podemos hacer dentro de un partido político es esconder la realidad económica. La propuesta es debatir, por eso, y debatir e instruirnos desde una persona de mayor nivel de conocimiento, que quizás no es habitual que Moreno tome estos temas, pero la importancia de la situación de inflación, el tema de los fondos buitres, el tema del juicio de Griesa, el tema de la cláusula Rufo, todo esto es lo que vamos a charlar un poquito ahora con el doctor. Ahora, Nieto, durante gran parte del kirchnerismo se destacó que lo macroeconómico era lo central. ¿En qué momento comienza a quebrarse esta idea idílica y pasamos a esta realidad de hoy que tiene una lectura económica y política, o las dos cosas al mismo tiempo? Es muy precisa su pregunta. Muchas veces hemos sostenido del partido que aproximadamente entre fines del 2006 y a partir del 2007 la situación económica lentamente se comenzó a deteriorar en nuestro país. Dos indicadores: la inflación empezó a ser un problema cada vez más fuerte y los niveles de empleo dejaron de recuperarse con la velocidad que se estaban recuperando en el primer lustro de esta década. Entonces yo diría que si ustedes me preguntan una fecha simbólica, es la intervención al INDEC, ¿no es cierto?, cuando la situación macroeconómica de nuestro país empieza a tener dificultades. Y diría que desde el año 2011, desde que se impuso el cepo cambiario, que la actividad productiva ya entró en una fase recesiva. Y todo el último mandato de la doctora Kirchner ha sido del comportamiento muy mediocre de la economía argentina. Emisión monetaria fuerte, aumento del cepo, ¿hacia dónde marcha esto? Bueno, usted lo ha dicho, yo creo que vamos hacia una ratificación de todos los controles que está sufriendo el funcionamiento de la economía argentina, de las restricciones, y que el gobierno va a intentar que esta situación no se desmadre todo lo que algunos creemos que se puede llegar a desmadrar. La propuesta del Frente Amplio UNE, en el sentido político-económico, ¿cuál es? Porque tenemos un conjunto de elementos que hacen a lo macroeconómico desajustado. Bueno, ¿cómo se ajusta en la integralidad? Bueno, en el día de ayer se presentaron los equipos económicos de UNE y ahí surgió una plataforma con una serie de puntos. Yo diría que las prioridades son dos. Digamos, un plan antiinflacionario que reduzca la tasa de inflación gradualmente y ir hacia un funcionamiento de un mercado efectivamente único y libre de cambios que permita darle fluidez a las inversiones que el país necesita y que son inversiones que van a tener que ser necesariamente financiadas en parte con lo que los economistas decimos ahorro externo, esto es inversiones extranjeras, inversiones para infraestructura que puedan venir eventualmente de préstamos que reciba el país, pero digamos la economía argentina no se reactiva en la medida que siga cortada sus relaciones económicas financieras con el resto del mundo. Y para eso se tiene que resolver los holdouts, fondos buitres, y cómo se resuelve eso. Bueno, eso debería ser un tema que este gobierno tiene que resolver. A partir del mes de diciembre, la interpretación tal vez un poco exagerada que se hizo sobre la cuestión de la cláusula Rufo ya no estaría vigente. Ahora bien, el gobierno pasó de pagarle de más al Banco Mundial a hacer un escándalo en función del fallo del juez Griesa. Me parece que la Argentina tiene que normalizar su situación financiera con el exterior y a partir de enero del año que viene ya no habría en principio problemas formales vinculados a la reestructuración de la deuda argentina. La última de mi parte, ¿no se está enfriando la economía? La economía está parada, no es que se enfríe. No, creo que durante mucho tiempo decían no hay que enfriar la economía. Bueno, se enfría y está parada. La economía argentina está cerrada, por decirlo así. Digamos, si bien veníamos de un nivel de producción alto, todos los planes de inversión y los planes de producción de todo el sector industrial son para abajo.
O sea, por lo tanto la economía argentina está en recesión. Digamos, ya no se discute si hay que acelerarla más o menos, no, la economía argentina está en recesión y la discusión es cómo reactivamos. Y para reactivar la economía de nuestro país es imprescindible resolver los problemas financieros que tiene la Argentina. ¿Y qué se hace con el gasto público si la emisión es alta? La Argentina tiene un problema de gasto público, pero que es un problema básicamente de subsidios cruzados. O sea, la Argentina tiene y ha desarrollado un conjunto de subsidios sociales que hay que mantener, que hay que otorgarle transparencia y que tienen que formar parte de una ratificación de derechos sociales, pero al mismo tiempo tiene un conjunto de subsidios económicos que van a la mitad más rica de la población, digamos, no la mitad millonaria, pero son sectores medios y medios altos con capacidad económica. Bueno, ahí hay mucho por hacer. Hay que controlar al sistema financiero, es decir, Vanoli viene de apariencia con esa idea. Bueno, Vanoli viene de la OCDE, eso es lo primero que hay que decir de Vanoli, que viene de la OCDE. Vanoli era de uno de esos jóvenes liberales que se hicieron menemistas y recorrieron después todo un camino. Es como Vudú y Massa. Exactamente, viene del mismo recorrido político de Urañón y Bedia, uno puede aclarar, más de uno para mencionar. Lo que me parece que efectivamente Vanoli sí viene a intentar cumplir un rol más político que económico. Acá no se trata de controlar más o menos el sector financiero, se trata de que se cumpla la ley, punto. La están esperando la gente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Te puedo hacer una cortita ahora de terminar los amigos. Inflación y dólar blue es un combo muy peligroso, Nieto. Bueno, son los dos problemas, los dos síntomas de los problemas que tiene la economía argentina. Tenemos una inflación que se acelera y un dólar blue, un dólar paralelo, que refleja la escasez de dólares que tiene nuestra economía. Te hago cortita y te agradezco muchísimo la amabilidad. Desde el gobierno plantean que la oposición está planteando que es inevitable ir a un ajuste. ¿Esto es así? El gobierno está ajustando, o sea, la Argentina está viviendo una situación de ajuste. Por lo tanto, utilizar el término ajuste como una voluntad o como un deseo de alguien es falso. Estamos viviendo un ajuste. La pregunta es, ¿cómo salimos del ajuste? ¿Cómo hace el gobierno para dejar de ajustar? ¿Cómo salimos del ajuste? Cortito, si puede ser. A ver. Con consenso y con una capacidad de hacer volver a funcionar la economía. Y para eso, en primer lugar, el gobierno tiene que dejar de buscar conspiraciones y realmente ponerse al frente de la transición. Muy cortito, porque había ahí una nota que el UNEM plantea reducir el IVA, que es uno de los IVA a los productos de la canasta básica alimentaria, para evitar o morigerar los efectos de la inflación sobre los consumos populares. ¿Es posible o es una retórica? No, perfectamente posible, por supuesto. Muchísimas gracias. Bienvenidos de nuevo a nuestra casa del Centro Socialista Carlos Boyero acá en Moreno. Gracias a todos por estar. Particularmente, siempre la alegría de recibir vecinos y amigos nuevos que se acercan a nuestro lugar y agradecerles también particularmente la presencia de compañeros del Partido Socialista, que me los anoté para no olvidarme de los centros, de Merlo, de Morón, de Marcos Paz, de José C. Paz, de San Martín, de 3 de febrero, de Luján y de Vicente López. Espero no haberme olvidado de nadie. Pero que sin duda habla de la importancia de la temática y de la necesidad que tenemos nosotros, en particular como socialistas y en general como sociedad, de poder darnos estos ámbitos de discusión sobre una situación en particular que no solo nos atraviesa en términos generales, sino que afecta en el cotidiano de los vecinos. Uno escucha a través de los medios de comunicación, a través de los distintos especialistas en asuntos económicos y en opinión en general, muchas voces acerca de lo que es la situación actual de nuestra economía. Nosotros considerábamos de que era necesario poder brindar desde este lugar la posibilidad de encontrarnos para clarificar algunas ideas, para comprender desde una mirada más afín a nuestra visión cuál es la situación actual de nuestra economía y en particular
en relación a lo que ayer sucedió, que es nuestra presentación como Frente Amplio UNEN de los primeros lineamientos económicos para el país, también poder darnos la posibilidad de no solo brindarnos claridad, sino también de acercar propuestas concretas a los vecinos y a cada uno de nosotros a la hora de pensar cómo salir de esta situación actual. Y en el marco de eso tenemos el lujo de contar con un compañero que también ha viajado bastante para acercarse a charlar con nosotros, que es Daniel Nieto, que la verdad tiene un currículum que puede llevarnos toda la charla, si me pongo a detallarlo, pero que él es licenciado en Economía y además de ser docente, y que creo que eso nos va a ayudar un poco a hacer más llano el tema de los conceptos y las ideas que por ahí a nosotros un poco nos abruman cuando nos ponemos a discutir en estos temas. También él ha estado trabajando en la gestión a través de los ministerios, sobre todo en el área social, y ha sido asesor en la Cámara de Diputados, siempre orientado a una mirada de la realidad y de los asuntos sociales, que también para nosotros como Partido Socialista es un pilar fundamental. Así que, bueno, sin tanta introducción, le paso el micrófono a Daniel y agradecemos tu presencia. Les cuento lo que estuvimos hablando con Daniel, porque le comenté de esta necesidad también nuestra de poder hacer algunas consultas acerca de algunos temas en particular que venimos charlando. Entonces él nos va a hacer una introducción y a partir de eso vamos a después dar lugar a que podamos hacer las consultas que veníamos charlando en la medida que contemos con el tiempo que podamos administrarnos nosotros también y podamos sacar el mejor provecho de la charla. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, mi idea es hacer una introducción breve y tratar después de que podamos conversar y que la charla se vaya construyendo sobre la base de las inquietudes de ustedes. La introducción no va a intentar ser una introducción técnica, digamos, sofisticada sobre los problemas o el funcionamiento de la economía argentina, sino tratar de, por lo menos, de darles algunas claves de cómo vemos los economistas del partido el proceso por el cual se llega a la situación actual. Lo primero que hay que decir es que estamos en una situación muy complicada. Los problemas económicos a los cuales se llegó luego de 10 años de gestión del actual oficialismo son bastante graves. Por ahí no son de la gravedad o de la intensidad que tenían los problemas al final de la convertibilidad. Y tal vez los desenlaces no sean tan dramáticos como la hiperinflación del 89, pero son problemas que eventualmente pueden tener desenlaces complicados. Entonces, la situación es grave. ¿Y la situación por qué es grave? Y básicamente porque la economía argentina se quedó sin financiamiento. Durante todos estos 10 años, al principio de la salida de la convertibilidad, la propia devaluación le había dado financiamiento a la economía argentina porque todos nuestros salarios eran muy poquitos. Entonces, el trabajo de la clase trabajadora, hiperexplotada a la salida de la devaluación, era lo que permitía que los capitalistas tuvieran incentivos para volver a invertir, sobre todo los que se habían guardado dólares, para poder invertir y reactivar la economía. Como veníamos de 3 años de depresión económica, del 98 hasta el 2002, sobraba energía en el país. Digamos, las inversiones que se habían hecho en ese sector en los 90 le daban al país que sobraba energía. Y además tuvimos la suerte como nación en aquel entonces que a partir del 2003 los precios de los productos agropecuarios van a atravesar un periodo de bonanza excepcional en la historia argentina. Excepcional, estamos diciendo que tuvimos precios similares en sus relaciones técnicas a los de la generación del 80. Digamos, esa es la magnitud de lo que implicó China en el comercio exterior de la Argentina. Entonces sobraba energía, sobraba trabajadores con sueldos baratos,
la economía argentina desde sus exportaciones agropecuarias comenzaba a generar un saldo comercial fenomenal, y sobre esa base la economía se pudo reactivar de una manera muy contundente entre mediados del 2002 y fines del 2006 hasta el 2007, ya con una tendencia un poco más suave. Y eso permitió generar muchos puestos de trabajo que se habían perdido, eso permitió recuperar los ingresos del Estado por medio de los impuestos, y comparado frente a la situación desesperante que había atravesado la Argentina entre los años 98, 99, 2000, 2001, bueno, se construyó un consenso en torno a que la economía argentina estaba despegando. Pero como decía antes, ese proceso se interrumpe a partir del 2007. Y se interrumpe por varios motivos. En primer lugar, se interrumpe porque los precios de nuestros productos exportables iban a estar en un pico, luego se iban a estabilizar y ahora vemos que empiezan a decrecer. Por lo tanto, la balanza comercial de nuestro país no era infinita, había alcanzado su techo. En segundo lugar, nuestra estructura productiva necesita importaciones. O sea, las cosas que nosotros consumimos, desde las más simples hasta las más complejas, tienen componentes importados. Nuestra economía no puede crecer si no importa mucho del exterior. Siempre fue un debate en nuestro país entre las distintas fuerzas políticas cómo hacíamos para tener una industria menos dependiente de importaciones. Y acá la mala noticia que nos trajo el mundo con la globalización es que ninguna industria del mundo es autosuficiente. Las grandes industrias funcionan articuladamente y los países fabrican o se especializan en componentes de cadenas productivas. Nadie empieza y termina un producto autoabasteciéndose de todos sus insumos. Y en ese sentido, bueno, en la medida que la economía argentina empezó a crecer, empezó a importar cada vez más y empezó a utilizar toda su capacidad ociosa en materia energética. Entonces nos quedamos con una balanza comercial cada vez más chica, empezamos a importar energía, digamos, y acá hay que hacerle una crítica muy severa al gobierno de Néstor Kirchner. Digamos, el cuello de botella energético que tiene nuestro país es consecuencia de los errores políticos de la administración de Néstor Kirchner desde el año 2003. Digamos, fue una política energética que tendió a pisarle los precios a los productores de hidrocarburos nacionales, que por lo tanto generó un vacío de inversiones. Fueron socios del vaciamiento de YPF con el señor Gruffaut. Digamos, ellos se introducen a Eskenazi, o sea que los Kirchner no se pueden hacerlo distraídos con el vaciamiento de YPF. Y eso implosiona, generándonos un déficit fenomenal a partir de los años 2010, 2011 hasta ahora. Entonces, nos comimos el déficit, el superávit comercial, nos comimos el superávit energético, y los salarios de todos nosotros, medidos en dólares, empezaron a aumentar. Y el salario es nuestra capacidad de consumo, y lo defendemos a rajatabla, pero los salarios tampoco son infinitos. Uno no puede tener una economía que funcione al infinito sin ninguna tensión en relación a los incrementos de los salarios reales. Y medidos en dólares, entre el año 2010 y la actualidad, nuestros salarios crecieron el 50-60%. Es un ejercicio de distribución del ingreso fenomenal y artificial que hizo el actual gobierno para asegurarse el 52% de los votos en el 2011. Pero eso no era sustentable. Cuando decimos que no era sustentable, decimos ganaron las elecciones e inmediatamente pusieron el cepo. Y a partir de que pusieron el cepo empezó el dólar paralelo. Y el dólar paralelo empezó a poner a nuestros salarios en el lugar que estaban acorde a su productividad. Y después tuvimos la devaluación del año pasado. Y ahora estamos con este descalabro cambiario que sin dudas, tarde o temprano, va a impactar devaluando el peso y por lo tanto devaluando los salarios, en términos ya oficiales, no digo en el mercado negro. Entonces, la situación actual es la consecuencia de los errores de política económica que han sido errores en función de la oportunidad que el país se perdió. Pero en esto hay que ser también políticos y entender que fueron errores cometidos a propósito por este gobierno para maximizar su representación electoral. Los errores que se cometieron eran votos en el corto plazo
y crisis en el mediano plazo. Y llegó el mediano plazo y estamos en la crisis. En general, el justicialismo ha sido un partido que ha tenido siempre una suerte de, una capacidad de acomodarse a un timing histórico muy importante, porque en las buenas maximizan votos, o sea, consiguen un montón de adhesión popular, pero cuando vienen las situaciones críticas que son consecuencia de esos mismos procesos de generación de apoyo electoral, ellos encuentran el relato histórico que les permite desmarcarse de esa situación y que la crisis la paguen otros. Estamos en un momento donde parecería ser que el año y medio que queda todavía de gestión, que el actual gobierno no se va a poder hacer el desentendido de la situación en la que estamos, aunque sin embargo, y acá me introduzco en lo que es el tema de conversación, que son los fondos WIT, el fallo de Gries, etc., intenta, digamos, esquivarle al bulto de su responsabilidad poniendo todo las explicaciones a los problemas que tenemos en el fallo del juez Griesa. A ver, el fallo del juez Griesa es un fallo que en general a los especialistas en Derecho Financiero Internacional les parece un fallo caprichoso. Ahora, si la economía argentina estuviera tan sólida como estaba en el año 2007, digamos, esta situación no hubiera sido un problema. La Argentina tomaba deuda en los mercados financieros de crédito durante todo el año 2004, 2005, 2006, a tasas razonables para lo que pagaba la región en aquel momento, y solamente la Argentina empezó a tener problemas para conseguir financiamiento externo cuando intervino el INDEC y empezó a mentir con la tasa de inflación. ¿Por qué? Porque había bonos que se pagaban a la inflación, que como la inflación era menos, se pagaban menos. Y por lo tanto la Argentina empezó a ser volvió a ser visto como un deudor tramposo. Entonces, eso tiene un costo en materia de tasa de interés. El segundo elemento es que la Argentina hoy está muy complicada por el fallo Griesa porque necesita endeudarse. Si la Argentina no necesitara endeudarse, el fallo de Griesa sería testimonial. Ahora, el fallo de Griesa es un problema, digamos, no para ser autónomos, no porque queremos ser autónomos y Griesa no nos deja, sino porque queremos salir a pedir plata y el fallo de Griesa nos sube el precio a la cual nos van a prestar. Entonces esto es una cosa de loco, porque mientras el gobierno va con el grito antiimperialista en contra de Griesa, lo que está buscando es ir a tomar plata de los mercados financieros internacionales. Entonces, lo cual le da así un tono irónico a la situación argentina fenomenal, porque en esa dirección venía. O sea, el gobierno pasó de decir desendeudamiento y usamos las reservas para pagar todas las deudas a tener que pagarle la indemnización a Repsol porque si no YPF no iba a recibir inversiones, a arreglar juicios que le habían quedado al país por la situación del 2001 en el Banco Mundial, en un tribunal internacional que se llama CIADI, donde acumulábamos muchas sentencias en contra del país. El gobierno fue, se sentó, las reconoció todas y las empezó a pagar, y lo mismo estaban haciendo con la situación de los acreedores que no habían entrado al canje. Estaban organizando, digamos, un acuerdo, esperaban que lo tuvieran que hacer a partir de diciembre, se le anticipó el problema y se generó esta situación. Entonces, de alguna manera, la crisis que estamos viviendo ahora, que es una crisis grave, es la consecuencia de un proceso que a partir del año 2006-2007 iba necesariamente a convocar esta situación. Y el asunto más dramático es que hemos perdido una oportunidad histórica. O sea, efectivamente, países como los nuestros tienen economías difíciles de administrar, porque no somos un país tan sencillo a pesar de los recursos naturales fenomenales que tenemos. Porque nosotros tenemos expectativas de un nivel de vida que a un desarrollo industrial de un país de poca tecnología no le sirve. El camino del desarrollo asiático a la Argentina no le sirve. Nuestros trabajadores industriales no van a trabajar por los salarios que los chinos ganaban en los años 80 o en los años 90. Nosotros tenemos expectativas de salarios industriales alemanes. Eso es lo que queremos los argentinos. Ahora, tecnológicamente estamos en la mitad de Alemania. Entonces, y eso no es difícil, no es fácil de resolver.
entre lo que da la inversión productiva en nuestro país y las expectativas de vida de nuestra clase trabajadora. Y son demandas que hay que resolver, no en un sentido antitrabajador, pero hay que plantear que ahí soluciones artificiales terminan complicadas. En segundo lugar, el superávit comercial de nuestro país es la renta agraria. Y el sector agrario concatena algunas cadenas industriales, pero no todas. Y la renta agraria en nuestro país es privada. A diferencia de la renta petrolera venezolana o la renta minera en Chile, que es estatal, acá hay que comprar la producción. Y por lo tanto, la política agropecuaria es central, y en nuestro país, por forzar la situación en el corto plazo, hemos prácticamente dejado que el único cultivo rentable sea el de la soja y el de la soja de los puertos cercanos, ya a esta altura. Por lo tanto, hemos generado también un problema en el sector agropecuario. Y hemos generado un problema tremendo en el sector energético, porque a partir de haber artificialmente planchado los precios internos de la energía, hemos generado un sobreconsumo de energía a nivel domiciliario que no reconoce ningún país del mundo. Yo he viajado por países de frío y por países de calor, y es absurdo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, que hay edificios con 3 o 4 aires acondicionados, uno por habitación, por ejemplo. Es un derroche fenomenal de recursos, pero bueno, la energía de la cuenta de electricidad era floja, era barata, me daban cuotas, iba a la cadena de electrodomésticos, las clases medias compraban todo ese tipo de aparatos, y hoy no se puede pagar esa cuenta. La verdad es que no digamos, los dólares que hay en el Banco Central apenas pueden alcanzar para pagar las importaciones de energía. Olvídense de todo el resto. Esa es la situación en la que estamos. Si el gobierno quiere atrincherarse en el Banco Central, solo alcanza para pagar la energía. No alcanza ni para las importaciones del sector automotriz, no alcanza para las exportaciones de todos los ensamblados electrónicos que vienen de Tierra del Fuego, no alcanza para cumplir y honrar los compromisos de deuda internacionales que el gobierno tiene el año que viene en su bono bastante conocido, porque algunos lo usan para ahorrar, que es el BODEN, el famoso BODEN, poner 6.000 millones de dólares todos juntos en octubre del año que viene. Para todo eso las reservas de la Nacional no van a alcanzar. Por lo tanto, por eso les decía que la situación es grave. Pero es una consecuencia de un proceso que viene ya de hace muchos años. ¿Cuáles son las alternativas y cuáles son las soluciones? Estamos entre compañeros, ¿cierto? Y yo no estoy juntando votos en este momento, no soy un candidato a diputado. Por lo tanto, soy un poco pesimista en cuanto a lo simpático que pueden ser las soluciones. En primer lugar, hay que decir, si a alguno de ustedes le preguntan, ¿ustedes van a hacer un ajuste? La respuesta que uno tiene que darles es, ¿qué va a hacer el gobierno actual para sacarnos del ajuste en el que estamos viviendo? Porque nuestros salarios están creciendo por debajo de la inflación, por lo tanto cada vez podemos comprar menos, porque el empleo está cayendo, o sea, cualquiera de ustedes que tenga o esté buscando, tenga un familiar buscando trabajo, sabe que le cuesta mucho más hoy que hace 2 o 3 años atrás. Sabemos que hay suspensiones, sabemos que hay despidos, por lo tanto todo el sector privado está haciendo un ajuste fenomenal, por lo tanto la economía argentina ya está en ajuste, pero la discusión no es quién va a hacer el ajuste, es cómo salimos del ajuste en el cual el gobierno llevó la economía. En segundo lugar, ¿la inflación se resuelve con ajuste? No, la inflación no se resuelve con ajuste, pero tampoco la inflación se resuelve no haciendo nada o negándola. La inflación es un proceso muy complejo que necesita que los distintos actores de la economía se pongan de acuerdo, por lo menos en cuál es la tasa de inflación que esperan todos ellos que vaya a ser. Y si de a poquito se van convenciendo entre todos ellos que esa tasa de inflación es un poco más chica, se va a ir convergiendo hacia una tasa de inflación más baja. Pero esto significa que precios, salarios, rentabilidades, subsidios, sector público, emisión monetaria, todo eso esté articulado de tal manera que el gobierno dice, bueno, yo voy a emitir al 20%, los empresarios dicen, yo estoy esperando una suba de costos de un 20%, los trabajadores pidamos paritarias al 20%, que nos creamos entre todos que eso que nos estamos diciendo va a ser así. Y si tenemos la suerte de converger en ese proceso de entendimiento social,
la tasa de inflación vaya siendo cada vez más baja. La alternativa será que ajustemos la inflación como la ajustamos en el 89. Rompemos la sociedad con un proceso hiperinflacionario, quedamos todos mirando al norte muertos de hambre y después aceptamos cualquier cosa. Ya la otra manera en que un proceso inflacionario es dejar que reviente, y luego que reviente hay consenso político para llevar adelante las alternativas más duras contra la clase trabajadora. Entonces, y bueno, pero ahora si uno les dice de la noche a la mañana se termina la inflación, no. De la noche a la mañana las inversiones vienen para la Argentina, no. Y si vienen inversiones a la Argentina, ¿eso es condición necesaria y suficiente para que la economía se reactive? Tampoco. Porque si solo vamos a recibir inversiones en Vaca Muerta, que es el nuevo fetiche de la economía argentina, o en la zona de la cordillera para las mineras, ¿alcanza ese tipo de inversiones para reactivar nuestra economía? No alcanza. Para que efectivamente volvamos a generar empleo en las zonas urbanas de nuestro país, necesitamos un flujo masivo de inversiones, que muchas tienen que ver con el capital extranjero, pero muchas tienen que ver con poner de vuelta a funcionar la plata de los argentinos. Como nuestro país es un país de una sola ronda de negocios, le llamo yo, que es: invierto, genero un negocio, puede ser se construye un edificio, se construye una casa, pongo un negocio de indumentaria, saco una licencia de un negocio de electrodomésticos, funciona 2 o 3 años, hago una ganancia muy alta y me la vuelvo a guardar a la espera de una próxima devaluación que me vuelva a hacer rendir la plata argentina. No, ese es el ciclo de un solo negocio, que es como funciona básicamente el empresariado pyme y mediano de nuestro país, que es el que tiene una relevancia muy importante para generar empleo en las zonas urbanas. La confianza de los propios argentinos en que la economía del país puede dar oportunidades para que se dé empleo, para que se gane plata, en definitiva para que se desarrollen las fuerzas productivas del país, solo es posible cuando los argentinos se convencen que están en un nuevo ciclo largo de estabilidad económica. Y eso es inviable si la dirigencia política no encuentra un consenso amplio de qué es lo que vamos a hacer en los próximos años. Y me parece, y con esto concluyo, que el clima político que se está exasperando tanto en nuestro país no preanuncia, digamos, grandes consensos en el corto plazo. Y por lo tanto me temo que el desenlace de los problemas económicos vuelva a tener un carácter crítico. Tal vez no con la intensidad de otras crisis, pero no creo que vayamos a atravesar meses sencillos, ni para nosotros en nuestras economías domésticas, ni para la economía del país. A modo de introducción, digamos, como primer planteo de lo que la visión que yo tengo, ¿no?, sobre la economía del país. Habilito para que ustedes puedan hacer preguntas, conversemos, debatir. Nos mataste. La respuesta es sí. O sea, los economistas estamos, bueno, salvo Kicillof y su gente, el resto estamos todos de acuerdo, de derechas y de izquierdas, que si uno financia el déficit público con emisión monetaria durante mucho tiempo, eso tarde o temprano es inflación. Lo cual no significa que si yo emito mucho dinero hoy, automáticamente los precios en la calle me van a estar subiendo hoy. Ahora la pregunta es, si el gobierno tiene como estrategia exclusiva financiar el déficit público con emisión monetaria y va a terminar este año emitiendo mucho más dinero que el que emitió el año pasado, y el año pasado había emitido mucho más dinero que el que emitió el año anterior, entonces probablemente hacia fin de año y hacia principios del año que viene la tasa de inflación vuelva a pegar otro salto, y en vez de estar en el 35%, que es el número que yo creo que estamos hoy, que no es el 40, es el 35, probablemente estemos hacia fin de año, cerrando el año no en el 35 sino en el 40, y con perspectivas de irnos más arriba el año que viene. Ahora, en el 89 tuvimos 1500% de inflación. 1500% de inflación. En el 2000
teníamos, y todavía no habíamos devaluado, casi 20% de tasa de desempleo. Entonces, digamos, lo que le da a esta crisis un carácter tal vez menos intenso de las anteriores, es que es una crisis que empieza a ocurrir, digamos, cuando la Argentina está en un techo, en un pico de producción y de empleo. Por lo tanto, la sociedad tiene algunas herramientas que le hagan tal vez ser un poco menos dramática la situación en la que hoy se va a vivir. En el 2000-2001 el oeste tenía las rutas cortadas por movimientos piqueteros que organizaban miles y miles de desocupados. Ahora se corta un poco la Panamericana por algunas comisiones internas de algunas automotrices que han despedido trabajadores y algunas autopartistas. Pero digo, no llevamos 3 años de desocupación tan fuerte o en un proceso de hiperinflación. Ahora, en los barrios va a haber que organizarse para defender precios. O sea, lo que sí vamos a ver es cada vez en los locales partidarios mayores organizarnos en compras comunitarias, ir a comprar al mercado central, que vuelva a aparecer gente tal vez necesitada, los remedios, digamos, las cosas, los detalles, las cosas que aparecen en las situaciones de crisis, eso lo vamos a ir viendo cada vez más. Y probablemente el gobierno también intensifique sus políticas de controles de precios y aplique la ley de abastecimiento. O sea, yo creo que vamos a ver situaciones a la venezolana, ¿no? Así tal vez no tan generalizadamente, pero que probablemente alguna cadena deje de tener productos, o de que ciertos productos alimenticios no estén en las góndolas, y que haya fricciones entre el programa Precios Cuidados y los comerciantes, y que en definitiva, bueno, una economía que va a funcionar mucho con el cuerpo a cuerpo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Bueno, lo mismo que el año pasado, tal vez de alta gama un poco menos, digamos, por la especulación que hubo en esos autos, pero de 800.000 autos que tenían previsto vender, de los que son las gamas normales, no los Audi, digamos, no los que se usaban para comprar dólares baratos, están previendo que van a vender 500.000, o sea, son 300.000 autos menos. Y no es porque la gente no tenga crédito para comprar autos, porque te los dan los créditos, sino el problema es que no tienen parte para, digamos, para dinero para, digamos, en dólares para pagar a los proveedores. Yo creo que Tierra del Fuego va a ser una tragedia social. Ahí sí me parece que vamos a vivir un drama, otro gran drama, porque todo lo que es el ensamblado de Tierra del Fuego es inviable, no tiene ningún sentido económico eso. Y por lo tanto, sí, se va a parar la producción. Caída del empleo lo vamos a ver. Lo que pasa es que también hay mecanismos que intentan paliar esa situación. Si el gobierno financia los puestos de trabajo para que las empresas no echen gente, con esos créditos que dan al SEI que le pagan el salario o una parte del salario a los trabajadores para que las empresas no echen gente, bueno, tal vez no veamos una espiralización de la tasa de desempleo hacia fin de año, pero sin duda que la tasa de desempleo no va a bajar. La otra cosa que también pasa con el mercado de trabajo hoy en nuestro país es que tenemos las transferencias monetarias. Y las transferencias monetarias, bueno, la asignación universal por hijo, el plan Procrear, Progresar, la moratoria previsional, todo eso hace que en los hogares haya un piso de ingresos que impacta en la tasa de desocupación, porque si la disyuntiva es una changa mal paga o quedarme en casa cuidando a los chicos, me quedo en casa cuidando a los chicos y no los dejo con la vecina, porque total la changa no me da nada. Entonces esa persona que antes hubiera estado desocupada, ahora está como inactiva. Por eso es que también la tasa de desempleo es un poco más chiquita que la que había en otras circunstancias económicas difíciles. Pero contestando a tu pregunta, se va a trabar, digamos, como ya está trabado, y se va a profundizar la traba. Ahora, para que se den una idea, digamos, de los claroscuros del momento en el que estamos, en el gobierno de la Alianza, el gasto público como porcentaje del Producto Bruto Interno no llegaba al 40%. Era del 36, 37, 38%. Yo tenía 12 años menos, no estaba cómodo en ese gobierno, a mí no me gustaba la convertibilidad, me parecía que terminaba mal, el gobierno pensaba lo contrario, bueno, comí sapo. Y
si a cualquiera de nosotros en aquel entonces se nos decía, miren, a ustedes les van a llover billetes del cielo, equivalentes a 10 puntos del PBI para hacer políticas públicas, todos decíamos, este país lo damos vuelta como una media. Bueno, efectivamente eso es lo que tuvo el kirchnerismo, 10 puntos más del PBI para hacer políticas públicas. 10 puntos del PBI es una enormidad. La mitad de eso fue a subsidios sociales, que los podemos discutir, pero yo creo que esencialmente son correctos, digamos la UH, esos planes son correctos. Ahora, la otra mitad fue alimentar una estructura de subsidios, con la excusa de que eso nos mejoraba el empleo y la estructura productiva, y nos generó un desastre de un derroche de presupuesto público fenomenal. Y no hemos podido arreglar la situación ni económica ni social del país. Pero sí son herramientas que ayudan, y que hace 10, 12 años no estaban disponibles. Bueno, el kirchnerismo es un problema, resuelto el problema. A ver, hay gente que está interesada en invertir mucho dinero en Vaca Muerta, sí hay. ¿Cuánto se necesita para que Vaca Muerta produzca? Bueno, hablan de que se necesitan, no sé, 10.000, 15.000 millones de dólares por año durante muchos años, ¿no? Para que eso esté produciendo y volvamos al superávit energético. Ahora dice, bueno, mientras eso llega, por lo menos nos llegan los dólares que empiezan a invertir ahí, y eso nos genera que la economía se vuelva a financiar. Digamos, porque esos dólares que se invierten, con esos dólares se transforman a pesos, los dólares quedan como reserva del Banco Central, entonces se le puede vender dólares al sector automotriz para que vuelva a producir. Digamos, el otro sector que está disponible para atraer inversiones y que es muy polémico por todas las consecuencias en el medio ambiente que puede tener es la minería a cielo abierto. Ahí hay cola para invertir. ¿Cuál es el problema que tienen esas inversiones? Que no van a invertir a 8.40 por dólar. Digamos, están todos esperando que se devalúe antes de venir a invertir. Entonces ahí sabemos los trabajadores que tenemos que bajar la palanquita, digamos, de cuánto ganamos, un poco menos. Y eso ahí es conflicto, digamos, ¿no? Entonces se espera una devaluación, cambio de gobierno, un dólar más competitivo para que esas inversiones entren. Esas inversiones pueden motorizar que haya más crédito, y más crédito puede motorizar que haya más consumo. Entonces, pero hasta ahí llega el consenso. Hasta ahí llega el consenso, porque si no se hace más nada que esto, puede ser una suerte de neomenemismo. Que en vez de que nos llegan dólares financieros, nos llegan dólares para los recursos naturales, vivimos una burbuja de consumo, y pasan algunos años y volvemos a quedar sin nada. Entonces el neomenemismo es una de las amenazas. Y la otra amenaza que tenemos es que ¿qué va a pasar con la balanza comercial como consecuencia de la caída brutal en los precios de la soja? Acá no hay milagros. La soja tenía un precio tan alto, por lo tanto todo el mundo está haciendo soja. Eso genera que, en este momento Estados Unidos la pegó con una cosecha fenomenal, y por lo tanto el precio de la soja bajó de 550 dólares la tonelada a 350. Son 10.000 millones de dólares menos de saldo comercial para el año que viene. Y el tercer problema, que también le puso pesimismo al consenso de los commodities, como decía un intelectual, es que el dólar, la economía de los Estados Unidos se está volviendo a ser una economía pujante. Eso significa que el dólar va a recuperar peso como moneda, y por lo tanto muchos dineros que estaban invertidos especulativamente en commodities, digamos en contratos del precio futuro de la soja, se vayan de ahí y vuelvan a invertir en la tasa de interés de Estados Unidos. Eso puede hacer que volvamos a tener precios de la soja no tan espectaculares como los que tuvimos hasta hace 6-7 meses. Por lo tanto la economía está en el 2015 para funcionar como una economía normal, no como una economía espectacular. Y cuando la economía estaba para funcionar de una manera espectacular, hicimos esto que hicimos hasta acá. La Argentina no produjo un cambio estructural de su aparato productivo en los 8 o 9 años que tuvo de oportunidad con la economía mundial jugándole a favor.
A favor del gobierno uno puede decir, bueno, pero nos sacó del desastre del 2002-2003. Y en contra del gobierno decirle es un objetivo muy modesto. Ya en el 2006 habíamos recuperado lo más abrupto de la crisis y el país estaba para discutir cuál era su consenso productivo y ustedes se la fumaron, esa es la realidad, se la fumaron y bueno, y ahora estamos de alguna manera confrontándonos con la realidad. Tiene que ir para adelante. Y cuando el sector privado va para adelante, el sector público tiene que moderar. Acá desde el 2005 en adelante que el gasto público no paró de crecer y que se terminó transformando en el único motor de la economía. Yo sigo datos de empleo, el único sector económico que hoy incorpora trabajadores es el sector público. Ahora, ¿son enfermeros y son maestros? No, son plantas permanentes de los ámbitos administrativos del poder nacional, provincial o municipal. No, porque hay que distinguir también cuando hablamos de qué empleo. Empleo público son enfermeros y maestros y eso vale. Ahora, si son gnocchi de plantilla, genera un problema. El gasto público no se puede aumentar más. Por lo menos sepamos eso. El gasto público no se puede... Ya estamos con un nivel de gasto público de países escandinavos. Países escandinavos son países gobernados por nuestra tradición política durante muchos años, países que tienen una confianza y una cohesión social interna muy grande, donde la gente internalizó que paga impuestos en su parte más productiva de la vida para poder tener un Estado que lo cobije y lo protege cuando es niño, cuando es anciano, y hay una suerte de pacto social muy virtuoso y con servicios públicos fenomenales, y ellos tienen 50 puntos del PBI como economía pública. En la Argentina tiene 47 y no somos Suecia ni Noruega. Está claro, ¿no? La calidad de gasto. Sí, por supuesto. Ahora, ¿dónde está el elemento más que más perjudica la estructura de gasto público? Son los subsidios. Uno puede discutir el gasto de la política, los políticos con mejor o peor intención. Pero la verdad, digamos que todo el gasto burocracia subió de 6 puntos del PBI a 8. Ahora, los servicios económicos subieron del 1 al 10. ¿Y dónde están esos subsidios? Y están en el transporte y están en la energía. Y son los barcos de Qatar, de gas, que tenemos que pagar a precio internacional, cuando acá el precio del combustible lo vendemos a precio local. ¿Es fácil resolver esa ecuación? No, no es fácil, porque cualquier mecanismo para resolver esa ecuación la van a sentir en el bolsillo. En el mejor de los casos, menos los más humildes y más los más acomodados. Pero donde se le da el vizcachazo es tarifazo para todo el mundo y eso genera problemas. Así estalló la economía argentina en el 75. De todas las crisis que los que tienen más de 50 años se deben acordar de nuestra historia, esta es la más parecida a la del 75. Había trabajo. Porque estábamos, hasta el 74 la Argentina también había tenido un pico de balanza comercial porque el trigo estaba muy alto. En el 74 la economía argentina entra muy fuerte a todo vapor, y bueno, y termina con 15 puntos de déficit fiscal, infinanciable. 15 puntos de déficit fiscal es una barbaridad. Hoy tenemos 5, en aquel momento teníamos 3 veces el déficit fiscal que tenemos ahora, y eso termina explotando con lo que se conoce como el rodrigazo. Ese es el fantasma, digamos, que tiene nuestra economía. Que se descontrole una devaluación, que se descontrole la inflación y que terminemos, que el gobierno termine mal. Y de ese fallo y digamos cómo se ve, si hay voluntad, cómo se visualizan los sectores económicos, la posibilidad de resolución o no. Eso creo que fue. Acá el buitre Nietro va a dar su... esos 1.500 millones de pesos que ganó
el fondo buitre se los vamos a pagar, y se lo vamos a pagar de contado. Eso se va a pagar. La Argentina no tiene chance de hacer otra cosa si no es buscando un acuerdo con el sector financiero internacional, y por lo tanto se van a pagar. La cláusula Rufo, a mí personalmente no... Bonito que es la cláusula Rufo, porque... La cláusula Rufo es una sigla que se estableció para no perjudicar a los que nos habían aceptado el canje si después la Argentina hacía una oferta a los que no habían entrado al canje para pagarles. Yo decía, bueno, si a ustedes que confiaron y entraron al canje, si después nosotros hacemos un acuerdo con los que no entraron, a ustedes los vamos a ofrecer lo mismo. Ahora, una sentencia judicial no es un acuerdo, y si la Argentina pagara cash el juicio a Griesa, en mi opinión no se dispararía ninguna cláusula Rufo, ni la Argentina tendría que inmediatamente salir a reconocer otros 15.000 millones de dólares que tienen otros acreedores que no entraron en el canje de la deuda. Por lo tanto, yo creo que el gobierno llenó de humo el debate político. Creo que Kicillof, yo Kicillof lo conozco de los 20 años. En la facultad nos pegábamos afiches uno al lado del otro, compitiendo electoralmente, y pasamos por asambleas y nos hemos mirado a los ojos, y yo sé cuando miente, cuando no miente, lo conozco mucho. Yo creo que él estaba esperando encontrar el argumento para romper. Él se ofreció, digamos, fue a gestionar acuerdos con el CIADE y con el Club de París, pero él no se sentía cómodo en esa situación. Él tiene una concepción chavista de la economía. Cuando digo que tiene una concepción chavista de la economía, digo, él tiene la voluntad de que la economía puede funcionar planificadamente, como decían los manuales de economía planificada del principio del siglo XX. Él piensa eso. Él es, digamos, una fuerte concepción estalinista de la economía. Y él no estaba cómodo en esa situación. Él estaba buscando la manera de que el gobierno rompiera, y él sabía que si el gobierno rompía con el sector financiero y los economistas como Bain, como Blecher, que estaban asesorando, trabajando con Scioli en una salida más amistosa con los mercados, él quería dinamitar esa situación. Y lo logra a partir de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ratifica la sentencia de Griesa. Y a partir de ahí, bueno, van llevando la economía hacia una situación que a mi juicio termina mal. Yo creo que ellos suponen que no va a terminar tan mal, y que en todo caso se van a poder quedar con algunas ideas o con algunas consignas que no van a ser desmentidas por la realidad. Yo creo que se equivocan. Que sí terminamos mal. Ahora, la Argentina va a terminar pagando lo que tiene que pagar, porque si Argentina no paga lo que tiene que pagar, no le van a prestar. Y si Argentina no le prestan lo que necesita que le presten, Argentina no paga nada. Pero no es que no paga la sentencia de Griesa, no paga los autos, no paga los electrodomésticos, no paga los barcos de gas de Qatar, no va a pagar el Bodem, y te va a pagar la caja de ahorro en dólares y no va a pagar nada. Entonces, yo entiendo que ahí hay un bluff, ¿no? Lo que se dice, un bluff. Por eso que también todo el cotillón que se pone detrás. No, Patria Buitre, Patria Buitre, Patria Buitre, Patria Buitre, ¿qué es Patria Buitre? ¿Un programa de gobierno? No, es la campaña electoral, es un cotillón. Entonces, me parece que nos corren con la vaina, compañero. O sea, que el 1 de enero vos suponés que se va a arreglar. No, yo creo que el 1 de enero algunos quisieran arreglar, pero estos tipos van a llevar la situación a no arreglar. Y van a ir, y yo creo que van a dinamitar el consenso político al interior del PJ. Y imagínense que tal vez compitan con candidatos propios, lo pueden poner a Máximo Kirchner y ser el partido kirchnerista bolivariano de la Argentina. Están para eso, Están para eso. O sea, quizás alguna anécdota nos puedes contar de Kicillof que si lo conoces sería bueno, eso era un toque humano. A ver, no, sí, qué sé yo. Axel... Axel es de los que piensa que los conflictos y los problemas que tiene la economía argentina se resuelven con la acción voluntarista del Estado. Y si el empresario no invierte, se le expropia la empresa. Y si el banco no presta, se confisca el banco.
Es así, y si los productores agropecuarios no venden, se les confiscan los silobolsas. Y las reservas pocas que hay, y van a decidir ellos a quién se le dan y a quién no se le dan. Es una vieja discusión que hay en las corrientes de izquierda, digamos. Axel es una persona que yo creo que tiene una idea colectivista de la economía, con un grado hoy de poder en un gobierno como nunca hubo en la historia contemporánea de la democracia. Algunos de ustedes, ¿qué pasaría si Patricio Echegaray fuera presidente de la Argentina? Y bueno, que ellos que dicen nacionalizar los depósitos, el comercio exterior, planificar la economía, bueno, ese es el experimento político y económico que la Argentina está por transitar. Y Axel es un hombre de convicciones, no es un hombre de convicciones. Él ve la realidad no como la podemos ver otros en función de cómo la interpretamos, sino que él ve la realidad desde su dogma. Y desde su dogma, si las cosas no salen bien o no salen como que él piensa, es porque hay una conducta de otro que está en contra de que las cosas sean como él quiere que sean, y uno le puede imponer al otro la voluntad. Tiene una concepción autoritaria de la sociedad por el cual el Estado le puede imponer a otros su voluntad. En su dogma es una voluntad altruista, vinculada a que el Estado persiga el bien común. Siempre ha sido esto un atajo, ¿no? Siempre hay un dogmático, el loco, que va, impone la planificación, y después están los que hacen los negocios con la planificación, porque el socialismo chavista también es la boliburguesía, y todos los negocios que se han hecho con la economía estatal, y todos sabemos que los regímenes que han intentado cancelar la democracia en nombre del socialismo, no solamente cancelaron la democracia, sino también cancelaron el socialismo. Entonces, y yo creo que todavía nos va a psicopatear, nos quedan psicopateadas por parte del ministro de Economía, que se pare en la televisión, levante el dedito, haga acusaciones, algún empresario lo van a mostrar, ya hay un agente de bolsa que le suspendieron las acciones. Yo creo que vamos a ver, algún supermercado lo van a exponer como que está provocando desabastecimiento, y probablemente se intensifique el nivel de conflicto político. Lo que vemos ahora es el cepo cambiario. Entonces, uno saca los pesos de la caja de ahorro o del plazo fijo, y dólares no puede comprar, más allá del cupo que tenga autorizado. Bueno, entonces hay que comprar dólar paralelo, y eso lo vamos a ir viendo. En qué medida el dólar paralelo refleja la represión financiera que vive el país. Yo no creo que vaya a haber un corralito, porque pesos siempre los bancos te van a poder devolver. Alguien me decía, pero ¿por qué no un plan Bonex como del 90, que en realidad no te devolvieron pesos, sino que te devolvieron un bono, porque uno iba con los pesos a comprar dólares? Pero ahora, como hay cepo y no podés comprar dólares, ¿cuál sería el sentido de que te den bodén en vez de pesos? Te dan pesos y vos vas y compras el bodén. Entonces, me parece que la manera, lo que era el plan Bonex del 90, lo que fue el corralito del 2001, ahora es el cepo cambiario. Por ahí está la restricción. Y me parece que eso va a ser, junto con la inflación, y que van juntos, el eje central del programa de estabilización económica que se ponga en marcha cuando asuma otro gobierno, que va a necesitar respaldo financiero del exterior. Respecto a las preguntas del compañero, reforma fiscal, sí, claro, hay que encarar una reforma fiscal para que sea más justa la manera de recaudar impuestos. Y hay que tratar de que se internalice cuál es el rol que cumple el impuesto a las ganancias sobre los asalariados, modificar escalas, hay que resacar o reducir la tasa del IVA a los productos básicos, hay que mejorar mucho la progresividad en la reforma en los impuestos. Tasa Tobin sí, pero la tasa Tobin es un instrumento de gobernabilidad internacional para el sector financiero,
que eventualmente, si hubiera una tasa Tobin, el mundo capitalista estaría un poco mejor, pero no veo cómo eso tenga un impacto directo sobre nuestra economía ahora, digamos. Y sobre la ley de abastecimiento, no, estoy en contra. Y sobre la concentración económica como explicación de la inflación, también. O sea, la concentración económica nos da que algunas cosas las paguemos más caras de lo que se pagan en otros países. Te da un nivel de precios mayor, el monopolio un precio más alto del competitivo. Ahora, que los precios se muevan ascendentemente, yo creo que no tiene que ver con la concentración económica. Digamos, sí tiene que ver con un proceso de puja distributiva, pero ocurriría con o sin concentración. Digamos, la concentración económica muchas veces es una ventaja para los planes de estabilización porque arreglan con poquitos. Y eso fue lo que hizo Moreno. Digamos, que contenía el primer control de precios para arreglar con los concentrados. Entonces, yo creo que ahí el argumento de los economistas nacionales y populares o de izquierda dura que dicen no, la inflación es un problema de concentración económica, están equivocados. La inflación es un problema básicamente sociológico, puja distributiva, es decir, sociológico y no económico, y económico monetario. Pero digamos, hay inflación con más o menos concentración de la economía, puede haber inflación más alta, aunque haya menos concentración, no veo ahí una... Y de la ley de abastecimiento estoy en contra porque yo no creo que la economía funcione a punta de pistola. Digamos, uno cuando forma parte de las corrientes del pensamiento del socialismo democrático del siglo XXI, ya algunas discusiones las hemos saldado. Y se saldaron cuando terminó las experiencias de los socialismos reales, como terminó. Y adscribimos a la socialdemocracia porque pensamos, entre otras cosas, cómo hacer compatible la democracia y su imperativo igualitario con el capitalismo, con las desigualdades que genera. Y nuestro drama y nuestra razón de ser en la política es construir ese equilibrio. Y eso supone que la economía no se maneja a punta de pistola, que la economía se maneja por incentivos y que las personas ejercen sus libertades individuales para disfrutar de sus patrimonios, de su derecho a la propiedad, su derecho a la vida, de que compra, que no compra. ¿Toda la economía es de libre mercado? No, por supuesto que no. Y ahí me voy a la pregunta que hacía la compañera, lo vinculo con esto, con el campo. Y en el caso de la producción agropecuaria es clave. No ha habido una sola experiencia de colectivización agrícola que no haya terminado en la hambruna. El primero que se comió el palo fue Lenin, cuando instauró la Revolución Rusa y rápidamente colectivizó las granjas. A los 2 años puso la NEP, la nueva economía política, que era reconocer propiedad privada sobre la producción agrícola. Digamos, Corea del Norte es otro ejemplo. O sea, el Estado no sabe sembrar, esa es la realidad, y no sabe comercializar, y no maneja los tiempos, y la propiedad de la tierra en nuestro país es privada. La Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, son instituciones de los años 30, puestas por los conservadores, en una época que el mundo se había vuelto proteccionista, para sostenerle los precios internos a la facción de la oligarquía que había quedado excluida del Pacto Roca-Rassiman. O sea, las instituciones de regulación de carnes y granos en nuestro país era para compensar a los santafesinos que los ganaderos porteños los habían dejado afuera del Pacto Roca-Rassiman y había que darle un precio sostén en el mercado interno. Por eso hicimos la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes. Instituciones que después cumplieron un rol durante la etapa de sustitución de importaciones, generando algunos problemas que terminan con la gran crisis agrícola del año 52. Entonces, no es tan fácil intervenir sobre el sistema de producción agropecuaria. Ahora, uno puede poner incentivos, y si se está haciendo todo soja, porque es lo único que está quedando rentable, y bueno, entonces bajemos las retenciones al trigo o al maíz, o incentivemos la producción de maíz haciendo un corte mayor a nuestros combustibles para que haya etanol,
o busquemos o mejoremos la logística para que el acceso a los puertos sea por ferrocarril y no por camiones, que eso también le genera precio por otro lado. Ahora, si el gobierno va por los silobolsas para conseguir algunos dólares más, yo creo que le van a prender fuego a los silobolsas. De la misma manera que si a cualquiera de nosotros le tocaran su caja de ahorro, lo que ellos ahorran en soja, como uno ahorra con un plazo fijo, como uno ahorra con una caja de ahorro en dólares, no sé, y lo de uno es de uno. Si vamos a poner en discusión el principio de la propiedad privada, estamos en otro camino. Y repito, digamos, estamos hablando en el Partido Socialista. Si alguno de los compañeros me dice, pero vos de qué lado del capitalismo estás, y estoy del lado del capitalismo con democracia. ¿Vos de qué lado del estalinismo estás? ¿De los gulags? Esa es la discusión, ¿no? Perdón, quedaron más preguntas. Microemprendimientos. Digamos, sustituir importaciones no es con microempresas ni con microcréditos. Digamos, sustituir importaciones es un proceso de desarrollo industrial, no de emergencia, es tecnología y es previsibilidad en el largo plazo de inversiones para que esa tecnología madure en el largo plazo. Y un problema muy sensible, digamos, para sustituir importaciones industriales, ¿cuáles son los salarios? Porque si vamos a sustituir máquinas de capital, tenemos que competir con la tecnología alemana. Y si vamos a sustituir textiles, tenemos que competir con los salarios vietnamitas. ¿Cuál es la alternativa? ¿Y cuáles son las posibilidades para el desarrollo industrial en la Argentina? Bueno, yo acá creo que aquí está la discusión central que hay que darse con el proyecto de los compañeros nacionales y populares que nos gobiernan en torno a la cuestión industrial. Los desarrollos industriales hoy en el mundo son complementarios. Digamos, nadie fabrica un celular entero. Están los que desarrollan las aplicaciones, los que fabrican las pantallas LED, los que fabrican las baterías de litio, los que hacen los chips. Entonces, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Compramos todas estas partes por separado, con un atraso tecnológico entre 2 y 3 años, en los aules de China, los traemos en avión a Buenos Aires, los ponemos en un camión que va hacia el sur, por las rutas del Chile, que como Chile no tiene producción industrial en el sur, en Punta Arenas toda esa zona las rutas son un desastre, por lo tanto los costos son carísimos. Lo ensamblamos en Tierra del Fuego, donde están los salarios más altos de la Argentina, lo volvemos a poner en un camión y lo vendemos en el centro norte del país, que es donde está el mercado. Y por eso lo pagamos 4 veces más de lo que vale en otro lado. Eso es lo que hacemos con esto. Y decimos que estamos industrializando la Argentina. Digamos, cada trabajador de Tierra del Fuego son aproximadamente $60.000 por año que nos cuesta ese trabajador. O sea, que ese trabajador no hiciera nada y le pagáramos un seguro de desempleo de $20.000 anuales, nos traeríamos ahorrando $40.000 por trabajador. Es una cuenta metafórica, porque no es que están lineal las cosas, pero digamos, representa un poco el descalabro. Ahora, dicen, yo no soy un economista industrial, puedo estar salasaseando con esto, pero dicen que nuestro país tiene condiciones para fabricar las baterías de litio, porque hay litio en la Argentina, hay desarrollos tecnológicos suficientes. En la Argentina se podría especializar en fabricar las baterías de la industria electrónica mundial. Bueno, esa sería una manera virtuosa y competitiva de insertarnos en una cadena industrial. La maquinaria agrícola. O sea, la Argentina no es muy competitiva fabricando coches. Un Volkswagen hecho en la Argentina tarda 3 veces más en tiempo de lo que se hace en Alemania. Ahora, en maquinaria agrícola sí somos competitivos. Ahí tenemos desarrollos tecnológicos autónomos. ¿Por qué nuestra industria metalmecánica gira en torno a los autopartistas y a la industria automotriz y no en torno a la maquinaria agrícola? Que es la que de alguna manera produce un salto de valor agregado en nuestra producción agropecuaria. Entonces, la Argentina, ¿por qué no puede ser un exportador de leche en polvo como es Nueva Zelanda, que es el principal productor y exportador de leche en polvo? Y ahí hay un valor agregado fenomenal. Entonces, y yo creo que acá los compañeros están equivocados de modelo. Yo siempre he soñado con ser Alemania, ¿no? La imagen de potencia industrial, nacionalista,
protectora, social cristiana, es Alemania. Es el modelo que el peronismo ha tenido históricamente en su cabeza de país a imitar. Y yo creo que nosotros no vamos a ser jamás Alemania, y que es un error insistir en ser Alemania, cuando podríamos ser potencias industriales o países con amplias capacidades industriales como otros, que tienen dotaciones naturales más parecidas a las nuestras, como Canadá, Nueva Zelanda, Australia, para dar algunos ejemplos exitosos. Y ahí hay todo un debate sobre el perfil productivo de la Argentina, que es una discusión además que uno la puede buscar en nuestra historia ya en los años 30, en torno a si íbamos a industrializar la ruralidad o íbamos a intentar tener un desarrollo industrial nacional autónomo, imitando el desarrollo de la potencia centroeuropea central que era Alemania. Y ese debate sigue estando vigente. Y en parte yo creo que el dogma que tienen, digamos, este equipo que se ha quedado con el poder en esta última etapa del kirchnerismo, es insistir en ese error, y poner en el altar de ese dogma industrial todos los recursos de política autoritaria que tengan a su disposición. Y fabrican Frankenstein, porque Tierra del Fuego va a ser un Frankenstein económico y social. No sé si... fracking y minería soja me habían preguntado por ahí. Sí, yo creo que las tres cosas van a pasar y que buena parte de los ingresos de capitales y de inversiones al país van a estar orientados en esas áreas, y que bueno, los ambientalistas tendrán ahí una batalla para dar, pero todo el sistema político económico de las provincias que son receptoras de estas inversiones está puesto para garantizar que ahí... Fracking. Cuando hablamos de fracking, hablamos de vaca muerta. La vaca muerta es una explotación realizada sobre una provincia petrolera y con experiencia petrolera. Nosotros impulsamos el tema del no fracking en la provincia de Buenos Aires y el no fracking en Río Negro, en el valle frutihortícola, porque es romper la matriz productiva y contaminar lo que son las matrices productivas de esa zona. El verde en la provincia de Buenos Aires y el agua es vida. Quizás dentro de 30 años estemos haciendo 3 cosechas por año, o no sé cuántas cosechas estaremos haciendo por año. Si contaminamos el agua del verde, el acuífero, no hay posibilidad. Cuando hablamos de vaca muerta hablamos de situaciones de provincias petroleras de bajísimo nivel de desarrollo del verde. Y el error es cuando pretendemos hacer fracking desplazando las producciones frutihortícolas del valle. Porque después que pasa la burbuja del valle, la burbuja del fracking, la tierra no vuelve a servir para su origen de factor productivo real y que siempre ha dado frutos. Esto para diferenciar los fracking en las zonas. Y después una experiencia del mercado central. Cuando hablamos de los precios, yo viví 5 años en el mercado central. A la mañana la lechuga tenía un precio. Y tenía un precio si yo tenía cara de verdulero o iba con un saco y corbata. Al mediodía el precio de la lechuga empezaba a cambiar porque se me estaba poniendo vieja. A las 3 de la tarde la lechuga la regalaban. Ahora, mentía el vendedor del mercado, mentía o engañaba a la mañana con el precio, no. Había mucha lechuga en el mercado. Y entonces la lechuga, había lechuga y podía durar, él podía elegir qué hacer con la lechuga. A las 3 de la tarde, cuando no había cámara y el sábado y domingo está cerrado, la lechuga no valía nada. Entonces, uno aprende el concepto del precio y del antiguo mercado de la plaza que convergían los productores y los compradores.
Cuando nosotros producimos procesos inflacionarios tan altos, la gente no sabe lo que cuestan los productos. Esto lo hemos vivido en la Asociación de Consumidores permanentemente. Hoy no se sabe lo que cuesta cada producto. Al no saber lo que cuesta cada producto, si yo tengo plata, lo compro. Si no tengo plata, no lo compro. Y así suceden los absurdos de precios. No es que haya concentración económica o no. Nosotros no sabemos lo que valen las cosas. Al no saber lo que salen las cosas, somos muy débiles para defender los precios. Y en el mercado se dice, ¿cuál es el precio? El precio es el mejor precio que el comprador está dispuesto a pagar. Así funcionan los mercados. Ahora,